Se habla de Tiltil, al lado de Punta Peuco. Se habla de Santiago Centro, en la calle Pedro Montt. Son todas especulaciones porque hasta el momento no se sabe dónde se va a construir esta nueva cárcel de máxima seguridad que anunció el presidente Gabriel Boric este jueves por la mañana. Vamos a seguir analizando este tema junto a Macarena Román, porque, a ver, estos lugares que yo menciono, Maca, son los que se han hablado durante esta mañana, cuando se empezó a conocer que vendría este anuncio. Sin embargo, el gobierno no ha dicho absolutamente nada, solo que se va a construir en la región metropolitana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nico. Claro, ¿y por qué no dicen nada? Porque primero hay que hablar con las autoridades locales. Nos explicaban desde Interior, la ministra Toá decía que primero hay que bajar la información con ellos, por supuesto que ya está tomada la decisión, eso sí, dónde y cuándo se va a construir. Lo que decían además, y que el presidente Gabriel Boric desde La Moneda también enfatizó, era que van a ingresar un proyecto de ley para tratar de saltarse cierta jerarquía, por así decirlo, para poder comenzar rápido la construcción, porque en general este tipo de trámites tiene varias etapas administrativas, por supuesto, también de solicitud de recursos, entre otras, y por eso en muchas ocasiones este tipo de proyectos demoran años, hasta décadas se podrían demorar. ¿Qué es lo que buscan desde el gobierno? Ingresar este proyecto de ley entonces, y lo que decía la ministra Toá es que si se aprueba rápido esta iniciativa, podría estar y comenzar la construcción, ojalá en un par de meses más, y terminar la construcción antes del término del mandato del presidente Gabriel Boric, es decir, de aquí a casi 2 años más. El 11 de marzo del 2026 el presidente Gabriel Boric deja La Moneda, así que hasta ahí sería el plazo que se pusieron como gobierno. Todo dependerá, eso sí, por supuesto, de la postura que tenga tanto el oficialismo como la oposición respecto a este proyecto, y no solamente a este proyecto, Nico, también a los otros anuncios que hicieron desde La Moneda. Te comentaba ya en titulares, uno de los anuncios quizás más relevante tiene que ver también con esta discusión inmediata que va a ingresar el gobierno la próxima semana, porque esta semana es distrital, a este proyecto de ley que ha estado estancado en el Congreso, que se trata sobre la inteligencia económica, donde ahí está también parte de este proyecto, también contabiliza el hecho del secreto bancario, que sea más fácil acceder a estos secretos bancarios. Recordemos que en nuestro país ya existe, solo que ahora lo que se busca es tener más accesibilidad, mayor facilidad en el sentido y poder dar, por supuesto, con los responsables del crimen organizado. También lo otro que buscan es avanzar en torno al Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, donde también se podría entonces abarcar dónde están los que están cometiendo este delito. Según el gobierno, son 2 materias que son muy relevantes para poder combatir el crimen organizado. El último proyecto que tú mencionaste, el de Sistema de Inteligencia, recuerdo que cuando se asesinó a los 3 carabineros en la Araucanía en febrero, también fue parte de la discusión en ese momento. Totalmente, cada vez que pasa algo de seguridad vuelve a surgir este debate, porque desde la oposición dicen que ellos están dispuestos a dar ese paso, pero siempre teniendo resguardos y protegiendo los datos, por ejemplo, de las personas y de todos aquellos que obviamente hacen transferencias bancarias, entre otras acciones. Pero desde el oficialismo dicen que es la oposición la que no deja avanzar en este tema porque le temen casi a lo que se pueda descubrir tras estos datos. Eso sí, siempre las instituciones que tienen que ver con estos análisis han dicho que es un tema de seguridad, que por supuesto no es que cualquier persona, cualquier funcionario del Servicio de Puesto Interno, por ejemplo, pueda ingresar a tus datos, sino que hay unas ciertas etapas, y cuando se justifica se podría entonces evidenciar y poder analizar los distintos datos que da, por supuesto, el hecho de transferencias bancarias. Recordemos que también había una suerte de mito que decía que el narcotraficante o quienes concretan el crimen organizado no hacían transferencia. Eso los expertos en seguridad dicen que es absolutamente falso, porque de alguna forma tienen que mover sus dineros, también lavar su dinero de alguna forma, y que también el dinero de estas personas anda a través de transferencias. Así que ese mito también dejarlo de lado. Pasemos a escuchar, Nico, a el presidente Gabriel Boric con estos anuncios que se suman a los anuncios que hizo ayer la ministra Toá. Recordemos que la ministra Toá, en su calidad de vicepresidenta, también hizo 5 anuncios, sin embargo no fueron tan bien recibidos como los que hoy materializó el presidente Gabriel Boric. Algunos dicen que estos anuncios sí hablan de un avance en materia de seguridad, y entonces ha sido al menos recibido con mejor opinión. He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad. Es una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la región metropolitana
y tendrá un costo aproximado de 90.000 millones de pesos y aumentará en 500 las plazas, los cupos de este tipo de cárceles. Para la gestión del orden de los detenidos en cárceles de máxima seguridad, vamos a crear una fuerza especial en Gendarmería que esté capacitada para enfrentar estas amenazas con todo el apoyo del gobierno y lo mejor de la experiencia internacional. Y ambos proyectos van a ser ingresados la próxima semana. Dependerá del Congreso y espero contar con su colaboración, como lo he dicho, que se tramiten con la máxima prioridad. Estamos suponiendo que vamos a poder hacer todo este proceso, si todo sale bien y el Congreso nos entrega la aprobación de lo que le vamos a proponer, que este proyecto debiera estar en construcción en muy poco tiempo, en pocos meses, ojalá alcanzáramos a terminarlo antes del final del mandato. Vamos a informar dónde va a ser y lo vamos a hacer en el momento oportuno, pero está definido. No es que estamos especulando, pero no lo vamos a anunciar de esta manera. Hay que tener algunas conversaciones y avisarle a quien corresponde. De aquí al final del mandato, ya con los planes que tenemos en ejecución, ya hay 200 plazas más, una de ellas en el penal que se está construyendo en Talca y otra en la ampliación del penal de Antofagasta. Ahí vienen 200 plazas más. Y de aquí al 2030... entre hoy y el 2030 tenemos ya, con proyectos que están en ejecución, 756 plazas adicionales. Eso, Nico, también ha sido valorado transversalmente sobre las plazas adicionales que están enfocadas en las cárceles de alta seguridad, porque ahí se asume también que van a llegar quienes son las cabecillas de estas bandas, de este crimen organizado, entonces se necesitan obviamente un resguardo especial. Y de hecho en estos anuncios que hace el presidente Gabriel Boric también habla sobre una formación puntual y especializada a gendarmes que estén en estos sitios de alta seguridad, porque probablemente no es lo mismo tratar con delincuentes comunes que con delincuentes que ya son líder de banda y tienen otro mecanismo para funcionar. Muchos de ellos, también hablaban expertos, están operando desde dentro de las cárceles, entonces también hay que hacer un trabajo de poder dar con quiénes son los responsables que están operando desde dentro de las cárceles hacia afuera. El presidente fue enfático hoy día de que esta nueva cárcel va a ser precisamente para los líderes criminales de las bandas organizadas. Claro, y ahí se necesita obviamente un resguardo puntual. ¿Qué es lo que decían además? Que van a ser 500 plazas adicionales que se construirían en esta cárcel de alta complejidad con un costo de 90.000 millones de pesos. Nico, tú que sabes de cifras, algunos decían que era un recursos más bien limitados, que podrían haber sido más recursos para construir una cárcel de este tipo, sin embargo, al parecer daría los resultados correspondientes. Eso es más o menos 100 millones de dólares de acuerdo al tipo de cambio actual. 100 millones de dólares es lo que está invirtiendo una inmobiliaria hoy en el barrio Franklin, donde se van a construir tiendas, strip center, supermercados, estacionamiento. A ver, yo no sé mayormente de costos carcelarios, pero tiendo a pensar que es algo bajo en eso, pero es simplemente una apreciación haciendo una comparación de rubros totalmente distintos, pero me parece que una cárcel es bastante más complejo por los requerimientos que un strip center comercial. Esa era una de las críticas que hacían desde la oposición, pero la verdad es que al menos aquí se comprometen a crear a través de estos recursos las 500 plazas para seguridad ahí en estas cárceles de alta seguridad. Una cárcel que tú también bien lo decías, Nico, no se sabe todavía dónde se va a desplegar. Algunos hablan de los alrededores o cercano a Punta Peuco, en la comuna de Tiltil, porque ahí hay un terreno de más de 15 hectáreas que fue adquirido en 2012 por Gendarmería. Eso sí tiene un problema que no es menor, y es que ahí no queda agua. Entonces por eso quizás no sirve tanto para la construcción de una cárcel. También se habla de aquí, en las cercanías de nuestro canal, sobre Pedro Montt, en un recinto militar que más bien ha estado en desuso, que hay funcionarios militares, pero que no se está utilizando cotidianamente. Yo hice un reporteo visual cuando venía para acá, precisamente en esa esquina que tú mencionas, en Pedro Montt. ¿Qué lugar podría estar más o menos quizás desocupado? Y encontré uno, yo no sé si es de Carabineros, Gendarmería o Cuerpo Militar, el Ejército, perdón. Pero hay una parte que yo vi que se ve algo que son galpones bien desocupados, que uno dice, bueno, ya está al lado del Centro de Justicia, ya hay otra cárcel al lado, aquí parece que no hay nada en uso, no costaría, me imagino, mucho trabajo en aplanarlo y empezar a utilizarlo.
y ya es un recinto que uno identifica como un lugar del centro de justicia, de cárcel. Entonces yo no tengo información, quiero ser súper sincero. Estoy simplemente haciendo qué es lo que sería más fácil, más lógico y también menos recursos, lo que estábamos hablando ahora. Si es una cifra que uno tiende a pensar que es poca para una cárcel de ese tipo, bueno, quizás se ahorra en tratamiento, por ejemplo, en servicios básicos que ya están instalados. Estoy simplemente lucubrando acá. Pero que tú hablas, Nico, de un recinto militar. Es un recinto militar. Que está justo aquí en la esquina de nuestro canal, es un recinto militar. Lo vemos todos los días. Y que claro, que uno desde afuera, desde la ignorancia también, uno ve que no está en un uso cotidiano, ni tampoco tan fuerte, que podría ser usado. Todos bajo supuesto, todavía no sabemos bien. Dijeron las autoridades de gobierno que se va a comunicar cuando ya sea estrictamente confirmado y por supuesto también cuando ya se haya hablado con los jefes comunales donde se va a desplegar esta cárcel. Esto hay algo muy importante. La alcaldesa Iracy Hasseler ya manifestó su no rotundo. Eso lo vamos a revisar. Quizás algo ya le comentaron. Eso vamos a revisar en unos minutos. Primero vamos a pasar a escuchar las opiniones, las críticas de algunos, también lo que destacan otros por parte del oficialismo respecto a este anuncio, dentro de un paquete de anuncios, pero que por supuesto el que más llamó la atención fue el de la cárcel de alta seguridad. Valoro que el presidente, después de decir que no iba a hacerle caso a la UDI, haya escuchado a nuestro partido respecto a la importancia de tener mayor capacidad carcelaria. Nosotros le pedimos ayer que pudiésemos implementar, ojalá a la brevedad posible, el avance en proyectos de nuevas cárceles. Hay una cárcel que está ahí durmiendo el sueño de los justos que se puede hacer en el desierto de Atacama, en la región de Copiapó. Valoro que se amplíe la capacidad carcelaria en la región metropolitana, porque ya no es suficiente y tenemos un problema grave del funcionamiento del crimen organizado desde las cárceles y hay que aplicar segregación. Primerizos no pueden estar con delincuentes avesados o con miembros del crimen organizado y eso es fundamental que se avance y valoramos que el presidente, en vez de echarle la culpa a la oposición, recoja algunas de nuestras propuestas. Tuvieron que morir 1.200 personas para que el gobierno recogiera las propuestas del Partido Republicano en materia de seguridad. Hace más de un año le propusimos crear una fuerza de tarea conjunta. Hace 5 meses planteamos la urgencia de contar de manera acelerada con una nueva cárcel de máxima seguridad. Le adelantamos al presidente que estas medidas por sí solas ya no son suficientes. Se requiere que estas personas estén durante décadas tras las rejas, para lo cual le aconsejamos que supere sus complejos, se ponga del lado de las víctimas y actúe con la determinación que le corresponde al presidente del país. A nuestras autoridades les tiembla la mano cada vez que tienen que tomar medidas drásticas para enfrentar el crimen organizado, pero no tienen problemas en indultar delincuentes. La propuesta de crear una nueva cárcel se la habíamos hecho hace un tiempo al ministro Cordero. Hoy las cárceles funcionan como una universidad del delito y me parece que corresponde, para también el bienestar de las políticas de reinserción, poder hacer que los líderes de las bandas de crimen organizado justamente estén en un recinto distinto para que no contagien con la red y la cadena de organización criminal al resto de los internos dentro del recinto penitenciario. Inteligencia, control de armas y levantamiento del secreto bancario son justamente elementos que nos permiten trazar la ruta del dinero, porque los crímenes ocurren por dinero. Es un mercado negro el del narcotráfico que finalmente termina secuestrando a los jóvenes y construyendo una cadena delictual. Ahí es llamativo igual, Nico, porque hablan sobre, al fin el gobierno nos escuchó y distintos partidos políticos han atribuido de alguna forma esta idea de creación de una cárcel de alta seguridad. Lo cierto es que ahora se concreta el anuncio después de estos hechos, lamentables hechos que pasaron durante el fin de semana, más este martes que fue feriado, al menos 18 homicidios concretados en la región metropolitana. Nico, región metropolitana que también tiene una particularidad. El año pasado descendieron los homicidios en nuestro país, una cifra que por supuesto es alentadora. Sin embargo, en la región metropolitana se mantuvieron. Igual, la tendencia continuó de igual manera y eso también habla de que al menos en la región metropolitana
metropolitana al parecer faltan mayores esfuerzos y eso es lo que están tratando de combatir entonces desde el gobierno que también llamó a la unidad. El presidente Gabriel Boric lo hizo el día antes de irse a Paraguay, lo hizo desde Paraguay, también nuevamente durante esta jornada a la unidad, a no caer en pequeñeces políticas, a tratar de combatir entre todos lo que tiene que ver contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Decía él que si no se unen en avanzar en proyectos, en tener propuestas obviamente que vayan en favor de toda la ciudadanía, entonces se podría caer en peligros tan importantes como por ejemplo el crimen organizado pueda avanzar en nuestro país, un país que antes tenía cifras acorde de homicidios, por ejemplo acorde a Ecuador hace 6 años y que obviamente Ecuador aumentó las cifras y lo que se pretende es no avanzar a otros países donde la inseguridad lamentablemente está siendo tema y más abundante día tras día. Pasemos a escuchar ahora a alcaldes que hablábamos respecto a su opinión sobre este despliegue o eventual despliegue de una cárcel de alta seguridad. La alcaldesa de Santiago tiene opinión también, hemos hablado más adelante en el Prime de CNN Chile, mostraremos la opinión del alcalde de Tiltil, por ejemplo, entre otros. La verdad es que en general nadie quiere que le pongan una cárcel al lado de su domicilio o en su propia comuna, pero también es una medida que al menos en la mayoría de las personas y autoridades saben es necesaria para combatir este tipo de delincuencia. Escuchemos a los jefes comunales. Complejo, yo creo que se tiene que reevaluar, necesitamos más cárceles, sobre todo que tengan una seguridad absoluta, pero yo creo que ningún alcalde o alcaldesa va a querer que se instale una cárcel en su comuna por el riesgo que esto implica. ¿Usted no ha conversado si es que pudiera estar acá? No tenemos terrenos, lo bueno es que no tenemos, así que, pero solidarizo con los alcaldes o alcaldesas que se puedan llevar una sorpresa de esta. Ante la posibilidad de una nueva cárcel pública en la comuna de Santiago, como vecina y alcaldesa me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y en el mundo es a que las cárceles estén fuera de los núcleos urbanos. Como alcaldesa, mi responsabilidad es trabajar por la seguridad, por el desarrollo urbano y también por la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santiago, y eso seguiremos haciendo. Postura entonces firme y transversal. Yo creo que cualquier jefe o jefa comunal también quizás se pondría ahí en defensa de sus vecinos. Lo cierto es que es una medida en general que ha sido valorada transversalmente en el mundo político, considerando que es inevitable y también sería mentir el hecho de que, de que se han puesto delitos de mayor gravedad, de mayor magnitud en nuestro país, delitos como los que vimos durante este fin de semana, donde 4 menores de edad murieron en Lampa, en Quilicura, bien digo, en Lampa, y que también hubo este tipo de hechos luego en Quilicura. Son distintas comunas que han sufrido, pero que son una muestra más de lo que está pasando en la región metropolitana. Sí, yo había comentado la reacción de la alcaldesa de Santiago, alcaldesa oficialista, oponiéndose rotundamente a la posibilidad todavía, siquiera de que haya una nueva cárcel acá en Santiago. La pregunta es si esa negativa tan rotunda, enfática, como la vimos en el video, puede responder a que ya le hayan comunicado a ella. Estamos en época todavía no de campaña oficial, pero campaña de facto, ella va a la reelección, entonces puede haber ahí un mensaje político al gobierno de que reevalúen si es que ya se tomó la decisión de que sea en Santiago. Simplemente estoy haciendo una lectura de los gestos de la alcaldesa, porque obviamente el gobierno ya tomó la decisión, se la está comunicando, si es que no se la comunicó ya a los alcaldes de la comuna donde se va a instalar esta cárcel y que obviamente va a generar impacto político. Tendremos que esperar entonces cuando anuncie desde el gobierno ahí cuál será el lugar. ¿Dijeron cuándo o no? ¿Cuándo lo iban a anunciar? No, ¿Sí? no. Pero dijeron que cuando estén ya todo comunicado, cuando ya esté todo confirmado, entonces van a comunicar. Me imagino que tiene que ser rápido porque si hay que también mandar un proyecto de ley para eliminar algunos trámites, me imagino que ambientales, de rigor para proyectos de este tipo, me imagino que tiene que ser pronto. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Maca. Tienen el tiempo en contra, sin duda. Exactamente. Maca, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nico.